Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Hola Brenda, ¿qué tal? Tanto tiempo. Hola ¿Cómo Carl, están? buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas Bien. noches. Buenas noches, Hernán. Buenas Buenas noches. Ay, noches. Tanto tiempo ahí que no nos veíamos. tal cual. Ah, con Barbie, pero las dejé en muy buenas manos con Barbie. ¿Cómo le fue con Barbie? Pueden criticarla, así que cuando yo no esté la semana que viene me critican a mí, no hay problema. No, bien, todo Muy, bien. Ok, ok. Todavía no conocen a Majo, creo, ¿no? A Majo no. No. Ok, no, ya no la la van tuvimos. ya la van a conocer. Yo la conozco a Bueno. Majo, me di cuenta, fue mi profe en secundaria. Y Leandro el De director de mundiales, sí, secundario. de Sí, se Leandro, debe de acordar de poder. mí, porque después nos hemos conectado por Ok. otras cosas, así que yo no sabía que estaba en la Diplo hasta que, bueno, la encontré y me puse a chusmear y ahí me di cuenta que era una de las profes y bueno, pero nada. Ahora le voy a decir, ahora Sí, después se debe voy acordar. a ir a comentar. Ok, Paula, por ahí va. Hola, Paula, buenas noches. buenas noches, buenas noches. Sí, ellos siguen siendo profes, Leandro ya no es más director hace rato. Y sí, todavía profe de secundaria, sí. Eh, creo que ya inició los papeles de jubilación, pero bueno, ese es un tema que después les contará él si es que aparece en Uy, alguna ¿ya? clase. ¿Cómo Sí, pasa el porque tiempo? hace muchos años, el de muy Sí, chiquito, sí. empezó a dar clases en secundaria y bueno, mañana lo veo porque compartimos comisión en otra universidad. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto tiempo? Hoy se cierra, si no me equivoco, díganme, porque yo estuve chequeando y demás, pues también yo estuve rindiendo finales, por eso es que no estuve rindiendo finales y demás, y tomando finales, porque hago las dos cosas. Y bueno, estuve mirando, hoy se cierra el segundo módulo, tienen Exacto. la entrega, el primer trabajo. Bien, me estuvieron escribiendo, pero no me volvió a escribir. Ahora antes de irnos voy a chequear y les voy a decir una participante que me comentó que no puede participar de las clases. No sé si está acá, les soy honesto, no recuerdo de memoria el nombre. eh, y que está embarazada y bueno, tiene un embarazo de riesgo, ¿no? Con muchos cuidados y demás. Entonces no puede, no está participando de las clases de las ABS presenciales y se quería poner en contacto para ser parte de algún grupo y no sé si logró o no logró, así que ha grabado también para que me escriba. Igual hoy antes que nos vayamos quiero chequear su nombre y con qué Mi tutor profe. está. Sí, 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 Nancy. me escribió a mí. Si es Agustina, me escribió a mí, me explicó todo. Agustina, Ella sí, veía las clases grabadas porque no, es justo los días viernes tiene control por el embarazo de riesgo. Bueno, nada, me exacto. explicó todo, así que Ah, sí, sí, hicimos el trabajo y bueno, ya ya lo hicimos. tiene grupo. Sí, sí, Ah, sí, tiene. buenísimo. Listo, listo. Eso era mi cuestión. Ok, ok, porque no sabía cómo resolverlo. Yo le dije a Barbie, pero bueno, Barbie no sé si se acordó, capaz no se acordó, lamentablemente, y por eso quería ahí chequear eso. Bueno, entonces hoy tienen la entrega. Cualquier duda, después me dicen. Barbie me estuvo comentando que ya les habló la semana pasada y demás. Pero bueno, después cualquier cosa vemos. Eso. No sé si Hernán, estás. yo acá, te hago una consultita. Nosotros cuando armamos el trabajo nos pusimos en la posición de asesores externos. ¿Está bien? Como para detectar, bueno, todo el Sí, problema de la organización sí, sí, y sí. establecer los criterios, todas las propuestas como si nos hubiesen contratado como Sí, asesores externos para resolver las problemáticas. Nos entró la duda perfecto. porque nos pusimos en esa postura y no sabíamos bien si era correcto o no. Sí, 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 tranquila, sí, está bien, Bien, no hay ningún problema, está perfecto. Bar, gracias. Súbanlo, no sé si le dijo Barbie,
yo sé que el trabajo va a ser el mismo, no es que va a cambiar, pero súbanlo todos los integrantes de cada grupo. Así es más fácil para nosotros corregirlos, que nos aparece en la plataforma que se ha entregado y es más fácil ubicarlos. Y también para devolverles el feedback, la calificación y toda la cuestión más protocolar. ¿No? Muy bien. Vamos entonces con el contenido de hoy. Espérenme en que ahí les comparto. Y ahora estoy ya de otro lado, estoy en mi casa y cada vez que estoy en un lugar distinto, todo es un tema como comparto. Bien. Vale. Que aparecen tantos. Ventanas. Espérenme un segundo. Muy bien. Ok. ¿Ustedes ahí están viendo lo que les estoy compartiendo? ¿Sí? Ok. Ya que estoy, ¿ven una sola lámina o ven dos láminas? Una. ¿Dos? Ah, Dos, ya una sé, Una sí, grande ahí y ven. de la diapositiva. Ok, no sabía eso. Son cosas que chequeo, pero no tengo la menor idea que pueden ver y que pueden no ver. No, entonces le pongo una sola porque así les quito tamaño de pantalla. Espere, no sabía que era así. Vamos al modo tradicional. Ahí están viendo una sola. Sí, una sola. Oh, perfecto. Muy bien. Entonces, si yo no miro a ustedes, que ahí tengo la cámara y estoy mirando para acá, es porque yo acá tengo la pantalla con el material que le estoy compartiendo, no por otra cosa, no es porque estoy mirando cualquier otra cosa o prestando atención a otra cosa, no porque acá yo tengo el material y se me rompió la cámara que tenía acá. Bien, entonces vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a abordar lo que es la comunicación. Ustedes ya vieron con Barbie lo que es el abordaje de la comunicación más tradicional, desde Walaski, los axiomas de Walaski, ¿no? Emisor, receptor, ruido, el contenido, etcétera. Y empezaron a ver una introducción de un modelo más actual de lo que es la comunicación, chequeo si es así, que es el modelo que toma el coaching ontológico. ¿Hasta ahí más o menos llegaron? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros hoy vamos a profundizar ese modelo que toma lo que es la ontología del lenguaje, el coaching ontológico. El coaching ontológico toma lo que se llama la ontología del lenguaje, ¿no? El ser desde el lenguaje, y vamos a profundizar ese contenido desmenuzando, ¿no? Analizando el lenguaje, ese contenido específicamente. Bien, entonces. Sin más preámbulos, les presento a Humberto Maturana. No sé si Barbie les contó, ¿no? Para no ser reiterativo, el coaching ontológico nace las bases en Chile, teniendo a sus grandes exponentes, uno Humberto Maturana, que lamentablemente hace un par de años falleció, chileno, biólogo, era biólogo, Olaya, Echeverría, que son como los máximos exponentes de lo que es el coaching ontológico, ¿no? Y lo que nos dice Humberto, para mí es de todos, es el que más me gusta. Sí, les soy honesto, que a veces Humberto en su forma de hablar es bastante enroscado, ¿no? Pero es espectacular cómo habla, ¿no? Cómo hablaba, mejor dicho. Y nos decía, en el conversar construimos nuestra realidad con el otro. No es una realidad abstracta, es el conversar, es un modo particular de vivir junto en coordinaciones del hacer y el emocionar. Por eso el conversar es constructor de realidades. Al operar en el lenguaje, cambia nuestra fisiología. Por eso nos podemos herir o acariciar con las palabras. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Primero estamos trayendo modelos mentales. ¿Se acuerdan? Lo vieron con Barbie, los modelos mentales. ¿Se acuerdan? Chequeo. ¿Sí? ¿No? Si no, no se acuerdan, dígamelo, no hay problema. Brevemente Sí, sí. les digo. Ok. Entonces, uno de esos fuentes de los modelos mentales era la biología, ¿no? Y por otro lado también teníamos el lenguaje, la historia personal y la cultura. Según lo que decimos y nos decimos,
nos construimos y construimos la realidad, tanto para mí como la realidad para el otro. No es lo mismo tan simplemente como que yo diga soy un mal profesional a que yo diga soy un buen profesional y no porque lo invente, lo diga porque soy, no sé, fanfarrón ni nada por el estilo, sino es cómo me autoobservo yo. Y eso es lo que yo muestro hacia el exterior. Y hoy me pasa como psicólogo muchas veces escuchar a pacientes que su discurso, esa conversación interna es totalmente negativa y así construyen sus realidades, ¿no? De que yo no lo voy a poder lograr, de que yo no sirvo, no me voy a recibir nunca, no voy a tener nunca pareja, yo nunca voy a tener un buen trabajo, etcétera, etcétera. Y esa conversación tiene tanto poder, y más cuando me lo repito, me lo repito, me lo repito, tiene tanto poder que me construye una realidad, y más cuando esa conversación es en relación con otros, ¿no? Entonces por eso puedo acariciar, puedo de alguna manera herir, construye una realidad totalmente diferente. Así que ojo, ¿no? Con esas conversaciones internas. Recuerden que el 90% de las conversaciones que mantenemos durante un día es conmigo mismo, el 90%. Y esto está estudiado, ¿eh? Hay un montón de estudios y todos llegaron casi a lo mismo, cambia un poco el porcentaje. El 70% de ese 90% tiene la conversación, esa interna, un tinte negativo. Negativo hacia mí o negativo hacia el otro. El otro me viene, no sé, a estafar, el otro es malo, el otro me lo hizo a propósito. Por eso, la verdad es que vivimos en un contexto hoy a nivel mundial bastante complejo de este lugar, porque la realidad y el lenguaje que estamos teniendo es muy negativo, es muy complejo. Bien. Entonces, el único axioma que vamos a tomar de esta línea del coaching ontológico, esto es lo que llevamos cuando vamos a dar capacitaciones y trabajamos la comunicación, dependiendo a veces un poco qué trabajemos específicamente, pero si trabajamos la comunicación en general, a veces cuando trabajamos la comunicación asertiva y demás, trabajamos esto mismo. Puede cambiar el slide, puede cambiar algo de lo que decimos, ¿no? Pero trabajamos esto. El axioma que vamos a tomar de los que vimos con lo que vieron anteriormente es que todo lo que hacemos comunica. Es imposible no comunicar. Somos seres que vivimos a través de la comunicación, del lenguaje. Todo lo que hacemos es a través de la comunicación. El lenguaje es fundamental para nosotros. Desde un silencio, desde un ademán, desde una mirada, desde un gesto, desde, no sé, desde un movimiento corporal, todo siempre comunica. Es más, los silencios son tremendos como comunican. Bueno, es una herramienta en el dispositivo, ¿no? Del consultorio psicológico, el silencio, ¿no? Es interpretable. Eh, entonces tenemos que tener en cuenta muy esto, ¿no? Desde este abordaje, la comunicación tiene tres grandes elementos. El hablar o el exponer, que es lo que estoy haciendo en este momento. El escuchar, que probablemente es lo que están haciendo ustedes. Y el silencio que acabo de nombrar. Y ahora vamos a profundizar en cada uno de estos tres elementos. Entonces, desde esta mirada, que como le venía diciendo, es el coaching ontológico, conversar con el otro es algo así ontológicamente, donde proviene la palabra, que es conversar y es como dar vueltas con el otro. ¿A qué nos remite esto? Danzar. Danzar con el otro. Cuando conversamos, danzamos con un otro. Y para poder danzar en ese hablar y escuchar, cuando dos personas danzan, danzan un mismo ritmo. Imagínense que si yo estoy danzando eh, un tango y Carolina danza un malambo y voy a terminar con todos los pies seguramente, ¿no? Pisoteados y lastimados. Entonces no estamos en la misma frecuencia y esto pasa un montón. Pasa un montón de veces que conversamos y conversamos en frecuencias, en sintonías totalmente diferentes. Entonces por eso es que no llegamos a nada. ¿Qué quiere decir eso? Y que los dos capaz que hablamos a la vez, o uno hace que escucha pero no está escuchando, o el otro quiere imponerse. No se dan estos dos momentos, que es el hablar y el escuchar.
que ahora vamos a ver bien a qué nos referimos con hablar y escuchar, ¿no? Porque oír y escuchar, por ejemplo, no es exactamente lo mismo. Entonces, les presento a Peter Drucker, probablemente muchos lo hayan conocido. Él ha sido, ya falleció hace un par de años, un gran maestro del management, ¿no? Una persona, fíjense, ya en los 90, una persona mayor en edad, y él decía, demasiados ejecutivos piensan que son maravillosos con las personas porque hablan bien. No se dan cuenta que ser maravilloso con las personas significa escuchar bien, teniendo en cuenta esta vieja creencia de ese jefe con el látigo y el que baja órdenes y el que tiene una comunicación vertical descendente. Yo digo porque nada, tengo el rango o el cargo, lo que sea, ustedes me tienen que escuchar a mí, pues yo tengo el saber. Él rompe con todo esto, siendo una persona que viene de esa época, ¿no? De esta mirada. Lo que es importante es que los líderes de hoy, o los mandos medios de hoy, la gerencia de hoy, aprenda a escuchar, porque cuesta un montón. ¿Hablar cuesta? Sí, sí, para eso están los cursos de oratoria, no digo que no, pero aprender a escuchar es tan difícil como hablar y a veces más difícil. Es importantísimo que aprendamos a escuchar a nuestros equipos, a los colaboradores, a las personas que tenemos. Y para eso vamos con una pequeña dinámica. Bueno, lo que les pido es, si quieren pueden cerrar los ojos, es solo audio. Si quieren pueden cerrar los ojos, no hay nada para ver. Y pueden subir el volumen porque el audio está un poco, se escucha un poco bajo. Me voy a mutear, les voy a poner un audio y a ver qué escuchan. Y déjense llevar, ¿eh? Que aparezca lo que tenga que aparecer, no es un test psicológico ni nada por el estilo. Esperen, no van a escuchar nada porque me olvidé de compartir audio. 2 segundos. ¿Y dónde está? Tengo que dejar de compartirles porque no está acá. Acá está, compartir sonido. Ahora sí, perdón. Bien, ¿qué han escuchado? Yo en principio escuchaba como perros ladrando, pero después me fui más para el lado como de sillas moviéndose o de objetos que se estaban moviendo, pero es como que a Una veces me cacerola. parecían perros o algo así, ¿viste? También, claro, yo Bueno, me ahí imaginé más está. en una obra, ¿viste? Ok, una obra, una cacerola, o supongo que mobiliario capaz que metálico, perros ladrando, ¿qué más? A mí Yo también, primero escuché, me parecieron como perros y después como si fueran autos frenando, Ok, o como escuchándolo de adentro, como de un túnel con eco, y después como ok. que parecían de vuelta a los perros, pero Ok, sí, lo como primero el fue capaz que el perros. chirrido de la cubierta de los autos. Claro, sí. Ujú. Ok, perfecto. Erika, sí, yo escuché como perros, como si fueran un barrio, y después perros ladrando, pero como adentro de un galpón, una cosa ok. así. Ok, estaban como en dos lugares diferentes. ¿Y esos perros, los que escucharon perros, les pasaba algo? ¿Cómo estaban? ¿Se imaginaron algo? ¿Algún tipo de situación? Un poco como dijo Erika, pero más allá, digo, de esa situación de solo ladrar. Yo me imaginé como un edificio, no sé, ¿viste? Cuando estás en un edificio que los Ok, perros ladran, pero después me ok, fui para el otro lado. ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo los Vamos, noté vamos. como nerviosos, como que algo pasaba, ¿viste? Cuando pasa alguien y el perro Ok. ladra, ladra y se van contagiando. Claro, muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Se imaginaron? ¿O otro escenario que no sea perro,
ni mobiliario metálico, ollas, que recuerde, las cubiertas, ¿algo más se imaginaron? ¿Una otra película? Y está perfecto, ¿eh? Por favor, quiero esas respuestas bastante disruptivas, ahí no hay nada de locura acá. ¿He escuchado cada cosa? Sí, 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 les digo, dinosaurios, por ejemplo. Ay, Pamela. Como truenos, pues. Ahí está, truenos. Ahora te escuché, Pame. Sí, antes no sé qué dijiste. Truenos, te entendí. Bien, ¿qué más? Creo que alguien había, no sé si Lara o Ezequiel, alguien abrió, me parece, el micrófono un momento. ¿Algo más? Una vez me dijeron que también era una conversación no me acuerdo, de cetáceos, creo que de ballenas, me dije. Pues escuché muchas cosas, el mundo submarino, he escuchado de todo. Jurassic Park me dijeron que era como la película de Jurassic Park. Muy bien, o un león también me han dicho, ¿no? Es bastante común el león que aparezca. ¿Nadie escuchó algo así? Ahora les pregunto, lo que dijeron está perfecto, ¿está? Ahora, ¿cómo puede ser que en un mismo audio hayan escuchado perros en distintos lugares, hayan escuchado mobiliario no metálico, cosas moviéndose, ollas, hayan escuchado el chirrido de una cubierta, un auto, no sé, o no sé, mudanza capaz, lo que sea? ¿Cómo puede ser que hayan escuchado cosas tan diferentes? Bien, y esto es clave. Esto es la clave de cuando trabajamos la comunicación en cualquier empresa. Oír y escuchar no es lo mismo. Oír es un fenómeno biológico, modelos mentales. No, en este momento yo no les compartí audio y ustedes no podían oír. No, yo tengo un problema auditivo y si no tengo los audífonos no voy a poder oír. Si hay un problema de conectividad, como capaz pasó con Pamela, no podía escuchar bien o no podía entenderle. Fenómeno biológico. El escuchar es un fenómeno lingüístico. Es ese oír más la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que estamos escuchando, estamos interpretando. Y yo digo lo que digo y ustedes interpretan o escuchan, anda a saber qué. Y a veces hay abismos de diferencia. Hernán, teneme el informe para mañana de manera excelente, impecable y temprano. Bárbaro. Y ahí arrancamos. Que será excelente, que será impecable, que será temprano. Entonces, nada, cuando presento el informe, Leandro me lo revolea por la cabeza, como siendo él el titular de la cátedra. Me lo tira por la cabeza. Esto no es lo que te pedí. ¿No? Y acá empezamos a tener estos conflictos y estos problemas, porque a veces no hay tiempo para reparar o resarcir ese informe que está mal hecho. ¿Por qué? Porque yo interpreté otra cosa. ¿Está? Entonces, esto es clave que empecemos a tener en cuenta. Y ahora es lo que vamos a ir trabajando con esto. Les comparto acá un pequeño video. Ah, trueno nos decía esta Pamela. Sí, sí, sí. ¿Querés un poquito de vino? No, no, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, y es una pavada igual, una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, te liman, te liman, después te cierran, te cosen, te queda pero divina. Hermosa la idea. Me opero de amígdalas. Muy bien. ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Qué Por percibieron? sentado que se iba a operar la nariz. Ok, ok, esas situaciones tan no embarazosas, esas situaciones tan complicadas que trágame tierra, se me desaparecer ya, ¿no? Me mete la pata de lo lindo, ¿no? Bien, más allá de la situación es una publicidad, ¿no? Lo cómico de esta situación.
lo interesante de este personaje, de esta persona, es que él casi nos hace un compendio de todas las barreras que podemos tener al escuchar, ¿no? Y uno de los grandes elementos, como decía anteriormente, es la escucha. Y siempre en cada uno de nosotros funcionan barreras. Yo no estoy exento, ni nadie está exento de estas barreras. Lo que sí, que a veces por características de personalidad, de forma de cada uno que tiene en su ser, algunas barreras se pueden apreciar más que otras. Como puede ser, no sé, una de esas barreras, no son todas, pero estas son las más comunes que saben aparecer, es el desinterés. El jefe habla o mi compañero habla y no me interesa lo que me dice. Entonces, nada, yo tengo un hermoso viaje, ¿no? Mentalmente, anda a saber por dónde estoy paseando. Y no estoy escuchando porque no me interesa. El comparar. Bueno, puede pasar esto, ¿no? No sé, pueden comparar, por ejemplo, como lo da Barbie a como lo doy yo. Y empiezan ahí a comparar qué dice uno, qué dice el otro, y dejan de escuchar, porque están focalizadas en esa comparación, en adivinar algo que hace esta persona, ¿no? Adivina e interrumpe. Ah, te vas a hacer tal cosa. No, algunas vienen medio en pares. Adivinar, interrumpir saben darse conjuntamente, ¿no? Es muy común que se la den esas dos barreras en el unísono. El comparar sabe estar mucho con el juzgarse. No, empezamos a juzgar al otro, ¿no? En cómo, no sé, da la clase o qué teoría abordó, me interesa más esta teoría que esta otra teoría. El problema está que cuando yo me quedo en eso, dejo de escuchar. Y lo que buscamos acá es lo que se llama la escucha activa, como vimos anteriormente. Y estar activamente es estar 100%, estar observando, estar corporalmente, estar mentalmente, estar emocionalmente en esa situación. Algo que no es fácil, ¿por qué? Porque nuestra cabeza está siempre, ¿no? Tratando de irse por otros lugares, divagando, creando cosas. Entonces es muy difícil, porque aparte tengamos en cuenta que si hay algo que está preparado en nuestra cabeza es para estar conversando. El problema está que cuando esa conversación que tenemos acá adentro es tan alta, dejo de escuchar al otro o a la otra. Y una de las que más nos interesa y que ponemos más el foco es: ¿escucho para tener la razón o escucho para comprender? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque esta teoría nos pone en el lugar de que nadie tiene la verdad, porque va a haber tantas verdades como personas escuchando. Obviamente, cuando estemos en el contexto, en el ámbito laboral, tenemos que encontrar una línea común de trabajo, porque si no va a ser como muy complicado. Todos vamos a tener formas de proceder totalmente diferentes, vamos a trabajar de diferente manera. No, eso es lo que se va a encargar seguramente la empresa, ¿no? De alinear el comportamiento correcto y adecuado, como vimos en cultura. ¿Cuáles son los comportamientos correctos o adecuados para esta organización? ¿Está bien? Pero no es que alguien tiene en sí la verdad. Entonces, cuando yo escucho para tener la razón, yo no escucho para comprender al otro, no escucho al otro lo que se llama escucha empática. Van a escuchar escucha empática, escucha activa, escucha efectiva, es lo mismo. Lo que pasa es que cada autor le puso un nombre diferente para decir esta teoría la desarrollé yo, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Tá? Escucha activa, escucha empática, escucha efectiva, estamos hablando de lo mismo, que es escuchar y comprender la mirada del otro, cómo percibe la realidad el otro, algo que no es para nada fácil. Por eso, en esa danza conversacional, para poder escuchar al otro, Echeverría muchas veces dice: necesito estar abierto a que la palabra del otro me transforme, me llegue, impacte en mí. Algo que no es fácil. Que me transforme no quiere decir que el otro tiene la verdad, que entonces el otro tiene razón, sino es que yo tengo que tener la apertura para que me llegue ese discurso, para que de alguna manera me modifique. Después yo sacaré mi análisis y veré, ¿no? cuál es la postura que yo creo que sea la correcta.
Parece simple, pero en serio es muy complejo y más cuando tenemos conversaciones a veces difíciles, conversaciones de mucha tensión, conversaciones donde, bueno, se juega algo que es importante para mí, quiero obtener determinado resultado. Ya lo van a retomar eso con Majo cuando vean conflicto y negociación, porque ahí está una de las teorías de lo que es el conflicto y cómo negociar, por ejemplo, ¿no? Bien comunicacional. Entonces, escuchar para tener la razón no es lo que buscamos, sino escuchar para comprender al otro. Vamos hasta acá. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? Ok, muy bien. Esto es lo que se llama la doble responsabilidad en la escucha que nos lleva a lo que es la escucha efectiva. ¿Qué quiere decir? Esto es bien Maturana. Él decía que había una corresponsabilidad, una doble responsabilidad. Esto es así. Dice, somos responsables de nuestra escucha cuando somos oyentes. Este sería el caso de ustedes. Ustedes son responsables en este momento de lo que están escuchando como oyentes. Por otro lado, mi caso, somos responsables de la escucha del otro cuando yo soy ese orador. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están en escucha 100% activa, si hay algo que no se entendió, si hay algo que no les quedó claro, su responsabilidad es levantar la mano y preguntarlo. O decir, Hernán, lo que entendí es esto, ¿es correcto? Entonces podemos ver, podemos chequear, verificar si estamos alineados entre lo que yo digo y lo que ustedes escuchan. Por otro lado, yo les hice una pregunta hace un ratito, menos de un minuto, a propósito, ¿se entendió? Y esta es la típica pregunta que hacemos en cualquier reunión, yo lo hago con mis estudiantes hace un rato en la universidad, etcétera, etcétera. El problema es que el 99% de las veces esa respuesta es sí entendí, sí se entendió. A veces porque me quieren que me calle, porque se quieren ir, andás a ver. No, a veces hay un sí genuino, ¿no? Sí entendí, bárbaro. El problema está, ¿qué entendieron? Yo no sé qué entendieron. Ustedes creen que entendieron y yo creo que ustedes entendieron. El tema está, ¿saben cuándo? Cuando se tiene que verificar si logramos o no logramos el objetivo y el informe que me pidió Leandro no es lo que me pidió Leandro. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Ya está. Ya no hay tiempo para reparar eso. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que no hay efectividad en esa forma de preguntar. ¿Cuál sería la forma para poder yo chequear si estamos alineados entre lo que yo digo y lo que ustedes escuchan? Hay distintas maneras, parafrasear es una, pero una manera simple es, por ejemplo, no sé, no para que me lo digan, por favor, sino se los doy como ejemplo. Ezequiel, en pocas me decís o nos comentás qué es la escucha efectiva o la doble responsabilidad de la escucha. Entonces ahí Ezequiel nos dirá es esto, esto y esto y esto, y podemos chequear si estamos alineados o si no se entendió. Y esto es algo que deben, y estaría buenísimo, que incorporen en sus reuniones laborales para poder chequear. ¿Lo tengo que hacer cada rato? No, seguramente lo voy a hacer en objetivos importantes, que tengo que, ¿no? Que es importante que salga o que tiene urgencia. Y por otro lado, ojo con esto, porque si yo incorporo, mañana sábado no, pero el lunes que viene, incorporo y le pregunto a Erika en el medio de la reunión, Erika, ¿me puede decir? Y nunca en mi vida hicimos esto. Y Erika me va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué dije mal? Voy a generar acá un mundo, una incertidumbre tremenda que pobre Erika, la ansiedad se va a disparar a la estratosfera, ¿no? Dije algo mal. Entonces, siempre cuando implementen una nueva herramienta, cuéntenla y principalmente el para qué, propósito. ¿Para qué vamos a implementar esto? Entonces, nada, es una nueva herramienta para poder chequear, para coordinar acciones de mejor manera, para poder alinear lo que yo estoy diciendo y si se entendió el objetivo, lo que debemos lograr, etcétera, etcétera. Entonces estoy dando un propósito.
nos comprometemos en eso. Y de alguna manera puedo chequear si están activos, están escuchando, están, ¿no? En la reunión dan un hermoso viaje, que también puede pasar. ¿Vamos? ¿Preguntas, dudas? Les tiro la No, pelota a usted. yo me dejaste Sí, pensando, Cari. porque digo, es muy difícil, no sé si todos tuvieron la oportunidad de hacer coaching, yo sí, y es verdad que te da un montón de herramientas, pero es muy difícil cuando te encontrás con la persona que estás conversando y que no tiene la menor idea de esto, ¿no? O sea, es como que, o sea, porque te tenés que sentar y enseñarle un poco ¿no? Tipo Y cuando te dice, sí, ¿para qué me lo decís? Ponele, y se te quedan mirando como si fueses un loco, ¿no? Entonces digo, por totalmente. ahí es difícil eso, digo, todos deberíamos hacer coaching en algún momento de nuestra vida para poder comunicarnos bien. Es que por eso es importante cuando implementen estas herramientas o alguna de estas herramientas, comunicarlas, explicarlas, dar el para qué, el propósito de por qué, que tampoco quiere decir que en todas las reuniones haya que chequear todo, porque si no también la reunión va a ser interminable, probablemente, genere mucha ansiedad, etcétera. Entonces es como ir implementándola de a poquito y contando el propósito, siendo uno muchas veces como ejemplo de eso que se va a implementar, ¿no? Dando ese ejemplo. No es fácil porque muchas veces no se entiende, a veces se cree que se está haciendo, ¿no? Con nada, un doble juego, malintencionado. No, no, no tiene nada que ver con esto. Cuando se da esa transparencia, ese para qué, se pueden implementar, funcionan, sirven dando ese tiempo de adaptación, ¿no? Los cambios no son fáciles, ya vimos que las personas se resisten a los cambios, algunas más que otras, entonces hay que dar un tiempo ahí de desarrollo a estas nuevas herramientas que vamos a implementar y entender cuándo las voy a implementar. Pues eso, para cualquier objetivo, cualquier reunión, no, no, capaz que no hace falta. ¿No? Cuando son reuniones que haya algún objetivo importante y que es valioso para el equipo, bueno, probablemente, o yo ya sepa que puede generar duda o generar alguna problemática, etcétera. Entonces ahí capaz que es importante poder chequearla para ver si estamos alineados, ¿no? Mismo también se puede hacer una construcción más de equipo y no individualizar a uno solo para que no quede expuesto. Digo, hay muchas maneras de implementarlo y después se podrá ir ajustando. Acá va a depender mucho de la cultura, el equipo, cantidad de personas, personalidades, también es esto. Yo capaz que no lo vería con cualquier personalidad al principio, sino vería con quién capaz tengo más confianza, es más fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona que no habla nunca en el equipo y bueno, capaz que la prendo fuego, pobre. Pues lo hago con alguien que tiene más facilidad de hablar, es más extrovertido o extrovertida, etcétera. Bien, entonces, recuerden esto. Siempre que trabajemos desde estas líneas, tengan en cuenta que la comunicación es todo. Por un lado tenemos la comunicación oral, que es lo que estoy haciendo en este momento, sí, pero también hay una comunicación no verbal que es fundamental. Cómo miramos, no mirar siempre al otro, no responder y miro la pantalla. Por eso yo les dije hoy, perdón si no miro para allá y estoy mirando para acá, no es que no las estoy mirando, sino que es porque acá tengo la pantalla donde veo la PPT y acá no la veo, porque no crean que es una falta de respeto ni nada, porque muchas veces da esa intención, a nadie le gusta hacer una pregunta a alguien, al jefe, y que el jefe esté mirando la pantalla y me diga, y me responda, ¿no? Y le importó, le interesó, me está escuchando, no me está escuchando. Entonces, digo, esto es importante, tomarnos ese tiempo, la gestualidad, movimientos de manos, movimientos corporales, todo esto es parte de esa escucha y de cómo comunicamos. Tengan en cuenta que lo no verbal es el porcentaje de todo lo que se está comunicando es muchísimo mayor que lo verbal. Eso verbal solo tiene el 7% del 100%. El fuerte está en la comunicación no verbal. Por eso es que hoy se coachea tanto esto. Pregúntenle a varios presidentes que hemos tenido las horas y el dinero que habrán gastado en coacheo, ¿no? Y lo que coachaban era esto, la comunicación no verbal, no tanto lo verbal.
porque el mensaje si no no llega, no es creíble. Esto es fundamental. Bien, vamos al silencio. Elemento, hablamos que la comunicación tiene tres grandes elementos, el escuchar, que lo vimos recién, el silencio y el hablar o el exponer. El silencio sabe ser un elemento que se deja un poco de lado, no se le toma tanto en cuenta. Y el silencio es un elemento muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es el que estructura el lenguaje, es el que le da forma al lenguaje, es estructurante, ¿no? En lingüística esto es fundamental. Los lacanianos hacen, ¿no?, jugo de esto, los psicólogos lacanianos porque trabajan muchísimo desde esta línea, ¿no? La lingüística. Piensen ustedes cómo sería un mundo donde sea siempre lleno de ruidos, no haya el silencio como tal. La música se construye a través de silencios, por ejemplo. Hacer silencio es fundamental, ¿no? Para poder entender al otro, ¿no? Para poder comprender a ese otro. Entonces, para que se comprenda, vamos con dos ejemplos. Por un lado, un ejemplo cortito. No espere. Significa lo mismo que no espere. ¿Se entiende el significante? Cómo esa coma, ese pequeño silencio estructura y significa totalmente diferente. No espere. Ah, no espere. Importantísimos son los silencios. Vamos con la otra frase que es más larga. Primero la última, que no tiene coma. Si el hombre supiese el valor que tiene la mujer, se arrastraría en su búsqueda. Significalo. Ahora, si el hombre supiese el valor que tiene, la mujer se arrastraría en su búsqueda. Si el hombre supiese el valor que tiene la mujer, se arrastraría en su búsqueda. ¿Se entiende cómo esa coma cambia todo el significado, el significante de esa frase? Y hoy tenemos serios problemas en la comunicación, muchas veces de las redes, más digital, donde no existe más los puntos, las comas y encima te llenan de abreviaciones, ¿no? Que a veces los símbolos no se logran entender y uno lo lee de corrido al mensaje que me enviaron por mail o por Teams o por la plataforma que utilicen y bueno, terminamos todo mal. No, después no te quise decir eso, es lo que yo quise, claro, bueno, pero si no le pone punto, no le pone coma, nos trae esos silencios y significa totalmente diferente. También pasa mucho en audios y demás. Entonces, tengamos en cuenta en la utilización de estos silencios. Yo le puedo asegurar como psicólogo que quedarme callado frente a veces a algo que me cuenta un paciente y me quedo callado segundos, les puedo asegurar que la ansiedad que le genera al paciente cuando están esperando una respuesta y no existe una respuesta o no le doy una respuesta, es tremendo, se vuelven locos. ¿No? La ansiedad que genera, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestas, Hernán? ¿Qué hice? ¿Qué pensás? No, pero no es así. Y yo no digo nada. Y ellos armaron 20 películas en menos de un minuto. Obviamente que esto es de acá donde trabajo, ¿no? Ahí está un caudal de trabajo, ¿no? De material de trabajo importantísimo, porque es lo que está el paciente imaginando. Son todos los escenarios posibles y es lo que le está sucediendo. Entonces, aprendan, utilicen, incorporen el silencio. No sé, no es fácil. No es fácil hacer silencio, callarme, bancarme los silencios. Para nada es fácil. Para mí tampoco fue fácil muchas veces bancarme ese silencio. Pero aprendan, traten de incorporarlo. De esta línea se habla de el silencio nutricio o nutritivo, que son dos tipos de silencio, ¿no? De nutrir esa conversación, nutrir al otro. Primero, como muestra la imagen, el silencio de callarme la boca, ¿no? Porque hay personas que preguntan y responden, ni siquiera, ¿no? Dejan, ¿no?, hablar al otro, no se callan nunca, entonces es muy difícil poder escuchar a alguien. Entonces es aprender a callarme, a hacer silencio, ¿no? Esto va a depender de las características de cada uno, ¿tá? Entonces, una es eso,
aprender a callarme para escuchar a los demás. Y el otro, mucho más complejo, el silencio acá adentro, teniendo en cuenta que la conversación que tenemos acá adentro está siempre presente. La cuestión, si quieren simbólicamente, es bajarle el volumen a la conversación interna, a esa columna izquierda que tenemos. ¿Tá? Porque cuando esta columna izquierda tiene volumen 10, siendo 10 el máximo, la verdad es que es muy difícil que pueda escuchar al otro. Lo que voy a tomar son palabras y probablemente se transforme en esa escucha para tener la razón. Tomo palabras para qué, para debatir, para demostrarle al otro que está equivocado, para demostrarle al otro que no tiene razón, que su teoría no sirve, ¿no? Para tirarlo abajo, lingunearlo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Es complejo, sí, porque acá la conversación está siempre prendida, ¿no? Hay un autor, un monje vietnamita, impronunciable su nombre, ¿no? Tiene un libro muy interesante que se llama Silencio, lo tengo por acá, si lo encuentro, sí, Thich Nhat Hanh, algo así se pronuncia, este es el libro. Un libro cortito, ¿no? Tiene varios libros, no es el único. Y él juega con una analogía y dice que nuestro cerebro es una radio que nunca calla, que siempre está dando información. Y es tremenda la información que a veces da, ¿no? Esa información nos nutre, ¿no? Él tiene toda una teoría que honestamente no sé si es de él, porque ya lo he visto con otros autores que habla de cuatro cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, ¿no? El que se toca, palpable, el cuerpo psicológico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Y que esos cuerpos necesitan alimentarse, estar bien, estar sano. Dependiendo cómo los alimentemos, bueno, ese cuerpo va a estar mejor o no tanto. Simple. Sabemos que si alimentamos el cuerpo físico con comida, de comida chatarra, delivery, gaseosas, etcétera, etcétera, no es una buena alimentación. Y eso nos lleva a tener problemas de salud, ¿tá? Y aparte genera una adicción a esa comida, ¿no? Grasosa, etcétera. Lo mismo pasa con el cuerpo psicológico, emocional y espiritual. Si yo estoy escuchando 24/7, como muchas personas conozco, todo el día el noticiero, así voy a alimentar mi cuerpo psicológico y emocional. Después no salgo a la calle. Porque lo que te muestra el noticiero es que nada, roban, matan, violan, pasa de todo. Salir a la calle es lo peor que pueda haber. Y hay muchas personas que lamentablemente sufren de eso. No pueden salir a la calle porque alimentaron. Si yo estoy todo el día mirando películas y lo único que leo es, no sé, crímenes y este tipo de cosas, y bueno, y así alimento. Sí, ojo con esto. Muy bien, perdón que me salté. Vamos a avanzar. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Estoy hablando mucho? Dígame si las aturdo o los aturdo. Entonces, hablamos de escuchar, silencio y ahora vamos a exponer o el hablar. Es lo mismo. ¿Tá? Si bien la PPT no está, yo se los resumo. ¿Está? De lo que es el exponer o el hablar, tenemos dos tipos de enfoque, que es un enfoque único, la columna que tenemos a la izquierda, y un enfoque múltiple, la columna de la derecha. Y a su vez, en línea vertical, y a su vez en horizontal, tenemos una modalidad propositiva y otra indagativa. Y así se conforma este cuadro. Entonces, enfoque único. ¿Qué significa enfoque único? Que lo que vale es mi mirada, mi percepción, ¿no? La única mirada correcta es la mía. Sé que ustedes tendrán otra mirada, yo lo sé, pero la mirada correcta es la mía. Y punto. Y no se habla más. Entonces lo que voy a intentar desde esa mirada es imponer, es derribar o tirar abajo la mirada del otro, pasar por arriba, etcétera, etcétera, porque la mía es la correcta. Es más, cuando indago, como dice ahí, voy a indagar desde este lugar de tener la verdad. Voy a llevar todo a demostrar que yo tengo la verdad y que vos estás equivocado o equivocada.
Por eso es enfoque único. El enfoque múltiple es un enfoque donde yo sé que ustedes tienen otra mirada y que esas miradas pueden de alguna manera ser tan válidas como la mía. Se pueden multiplicar. Entonces, voy a escuchar la mirada de Carolina, de Paula, de Brenda, de Lara, de Ezequiel, de María y de todos los que están acá, dependiendo cuántos seamos, ¿está? Después tendremos que, obviamente, poder proponer cuál es la mirada de cada uno, indagaremos para entender y comprender la mirada de cada uno. Y al fin de la reunión vamos a tener que poner algún tipo de consenso porque todas las miradas no vamos a poder llevar a cabo. Necesitamos llegar a una sola conclusión. Bueno, ahí será cómo tomamos decisiones, ¿no? Ahí es donde nos tendría que bajar la línea seguramente la empresa con el comportamiento correcto que les dije, cultura, etcétera, etcétera. ¿Está? Para ponernos de acuerdo y bueno, vamos a hacer entonces lo que dice Walter. Perfecto. ¿Tá? O podríamos hacer, no es la mirada de Walter, no es la de Ezequiel, la de Caro, la mía, sino es construimos una mirada que todavía no existe. Construimos una forma de hacer la tarea o de resolver lo que tenemos que resolver que todavía no existe, que tiene un poco de varias miradas. Y eso es el enfoque múltiple. Ahora bien, ustedes me dicen, pareciera como se los presento que uno es bueno y el otro es malo. Y no es así, ojo con esto. No es que el enfoque único es malo y el enfoque múltiple es el correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos paramos en el rol del líder, en el rol más gerencial, jefe, encargado, supervisor, no importa, pero un rol más de mando medio, el mando medio, ese líder, tiene que aprender a utilizar los dos enfoques, porque uno no es bueno y el otro no es malo. Es como estas teorías del liderazgo situacional, es aprender en qué situación aplico uno, en qué situación aplico el otro, porque puede ser que en alguna situación necesite ser enfoque único. Y voy a tener seguramente un liderazgo más directivo. ¿Puede ser menos amigable, que no guste? Sí, puede ser, ¿eh? No digo que no, pero en algún momento capaz tengo que bajar órdenes. Hoy yo tomé finales en la universidad y fui enfoque único. ¿No les gusta? Y a veces puede ser que no le guste, pero bueno, en la regla la pongo yo. Yo soy el que tiene que poner ciertos límites. Ese es mi lugar y para eso estoy donde estoy y para eso me pagan. Entonces, puede no gustar, no ser tan amistoso, pero bueno, ahí soy enfoque único. Muchas veces, después siempre le digo a los chicos, durante la clase, mayormente soy enfoque múltiple, no tengo problema, pero en ese momento en específico soy enfoque único, bajo una orden. Esto es así y se hace de esta manera. Y hay una respuesta correcta y las otras son incorrectas. Y punto. Entonces, no es que uno sea bueno o malo, sino yo tengo que saber aplicarlo en el momento adecuado dependiendo de la situación. ¿Tá? Y no es que falte el respeto, ojo con esto, no, no lo lleven por ese lugar ni lo malinterpreten. El respeto está, hoy yo se lo decía a dos chicos, la verdad es que les di un montón de oportunidades y no, yo no los puedo probar, fíjense ustedes, 4 preguntas y le hice ya casi 8 preguntas fácil las responden a media, no hay manera que puedan aprobar, porque me decían, hágame otra pregunta. ¿Cuántas preguntas quieren que haga? Mostré el reloj, miren la hora que es, estamos más de 40 minutos, yo no puedo estar con 40 minutos con 3 personas tomándole final, porque había una chica que sí, era excelente su final, pero los otros dos, no. Entonces, ahí fui enfoque único. Bueno, no le gustó, yo les expliqué, después se fueron bien, creo yo, por lo que me dijeron, pero bueno, es así como funciona la estructura, si no, ya hubiesen aprobado y listo. Preguntas, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, ok, muy bien. Entonces, esto nos lleva a algo bien, bien, bien del coaching. Desde el coaching
hablamos que hay diferentes actos lingüísticos. No vamos a abordarlo honestamente en muchísima profundidad, porque esto no es un curso de coaching, pero sí queremos que entienda muchas de las cosas que llevamos a los equipos cuando trabajamos la comunicación y se pueden nutrir, ¿no? Porque hay puntos que son muy interesantes. Tenemos dos actos lingüísticos muy claves, que uno es las afirmaciones, se llaman afirmaciones o observaciones, o hechos si quieren, es lo mismo, les presento la otra y ahora vuelvo. Y las otras se llaman declaraciones. ¿Tá? En declaraciones tenemos diferentes tipos que ahora las vamos a ver. En afirmaciones son estas, no hay diferentes. ¿Qué es una afirmación? La afirmación es un lenguaje descriptivo. El lenguaje aparece para describir la realidad que ya está dada. Por lo tanto, la realidad ya existe, es un lenguaje más pasivo, porque describe nada más. En esta reunión somos, espérenme, 18 personas, tantos hombres, tantas mujeres, no sé, tantos rangos de edad, o el rango de edad es tanto. ¿Se entiende? Describo. Eh, no sé, no sé cuántos grados hace 20 grados. ¿Se entiende? Describo la realidad. No, no sé. Paula tiene auriculares color negro. Describo una realidad. ¿Entiende? Por eso el lenguaje es pasivo. Yo puedo escribir una realidad. Hernán faltó en el mes 4 veces. Describo una realidad. Resolvió, no sé, o entregó tantos informes. Esos informes fueron calificados con tal nota. Logró tales resultados. ¿Se entiende? Describo realidad. Son hechos concretos, ¿tá? Que van a ver que son muy importantes para el otro acto lingüístico que son las declaraciones. Por acá está lo jugoso. Las declaraciones es el lenguaje generativo. Genera realidad, ¿tá? El lenguaje aparece para crear una realidad. El lenguaje, en este caso, no es descriptivo, sino todo lo contrario, genera realidades. El lenguaje entonces tiene un rol activo. No solo, como dice, hablamos sobre las cosas, sino que vamos a tener que hacer que sucedan esas cosas. Vamos a tener que tener coherencia, pues si yo digo A, pero hago J, entonces no hay coherencia. Las cosas no funcionan así. Hay distintos tipos de declaraciones, como una de ellas pueden ser los juicios u opiniones, que ahí es donde un poco vamos a entrar. Por otro lado, tenemos las declaraciones fundamentales, que ahora vamos a ver cuáles son, y lo que se llaman los pedidos o ofertas, que son la agrupación de todos los otros puntos que ya vimos. Ahí es donde se junta todo, donde se articula todo, que es la coordinación de acciones, cómo coordinamos acciones. Ahí tenemos que poner todos estos puntos a trabajar. ¿Tá? Entonces, por eso vamos a ir con los otros dos. Muy bien. Dice el lenguaje descriptivo. El equipo mostró un rendimiento por debajo de lo esperado. Hubo fallas en la coordinación y se incumplieron los plazos de entrega. Entonces, ¿cómo yo puedo ver esto? Es simple, voy a, no sé, el Excel que tengo o el protocolo que sea que tengo, donde puedo mostrar que por qué hubo una baja en el rendimiento y se entregó tal fecha y se tendría que haber entregado en tal otra fecha, el plazo no se cumplió, los puntos que se esperaban entregables no fueron todos cumplidos, etcétera, etcétera. Hecho. Describo lo que pasó. Lenguaje generativo. Tenemos el desafío de revisar nuestros modos de trabajo para lograr una mejor coordinación y cumplir los plazos. Es una gran oportunidad para fortalecer el compromiso y la eficacia del equipo. Esto, si lo llevamos a cabo, si lo hacemos nuestro, puede generar una realidad totalmente diferente. Si nosotros nos sentimos que podemos lograr esto,
Si yo me digo, en el ejemplo que les di anteriormente, que soy un psicólogo bueno o capaz o preparado, pónganle el adjetivo calificativo que quieran, y va a ser una realidad totalmente diferente a que yo diga que yo no puedo, que yo no voy a lograr nunca eso o nunca voy a alcanzar esa meta. Genera una realidad, por lo menos para mí, que va a ser totalmente diferente. Entonces, lo que vamos a trabajar, ya vamos a ver acá, es mucho en los juicios que decimos. Esto es clave. ¿Cómo lo trabajamos? En base a las afirmaciones, a los hechos completos. Yo sé que es medio un trabalengua, pero ahora cuando lo veamos con ejemplo van a ver que es más fácil. Entonces, las declaraciones dice el coaching ontológico que tiene poder. Y ese poder puede venir por la fuerza o por la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Por la fuerza. Simple, si viene alguien y me pone un revólver en la cabeza y me dice entrégame todo, y yo voy a entregar todo. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me pase algo, desintegración. Tengo miedo que me pase algo. No le voy a decir esa declaración es válida, no inválida. No, voy a entregarle todo, punto. Otra forma de ese poder de la declaración tiene que ver con la autoridad. Si yo voy al médico y el médico me dice estás engripado, es un médico. La sociedad le confirió un poder a ese profesional. Entonces, probablemente lo que me diga para mí es válido. La declaración de lo que me está diciendo es válido. Usted, con todos nosotros, cuando nos casamos, vamos a un juez de paz y nos dice los declaro marido y mujer. Ahora, ¿quién es ese? Bueno, la sociedad le confirió un poder para que pueda declarar eso y decir que es marido y mujer. Si yo creo en, no sé, en Leandro que hizo el curso de no sé qué espiritual para casar personas, y bueno, yo le confirí un poder a Leandro y Leandro me casó y listo, y yo digo que estoy casado. ¿Está bien? Yo le confirí ese poder a Leandro. ¿Se entiende? La sociedad le confiere el poder muchas veces a diferentes personas. Sigo a alguien en YouTube y escucho y sigo sus consejos, yo le estoy dando un poder, porque sigo sus consejos. Yo le doy la autoridad para lo que declara es válido para mí. Entonces, la declaración siempre la vamos a evaluar de ser válidas o inválidas. ¿Quién declara lo que declara? Si yo digo el equipo es un desastre, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿esa declaración es válida o no es válida? Hernán, ¿es el jefe, el líder, el gerente de ese equipo o no lo es? Si yo soy el gerente, el líder de ese equipo, es válida, porque tengo la autoridad, porque yo acompaño ese equipo. Desde ese lugar es válida, después veremos si es fundada, ¿está? Pero déjenlo ahí. Si yo no soy el líder de ese equipo y no es mi equipo, esa declaración no es válida. Porque ¿qué autoridad yo tengo para decir eso? Si yo no acompaño ese equipo, apenas lo conozco. Quien lo acompaña es Bárbara. ¿Se comprende lo válido o inválido de la declaración? Y esto es muy común que pase en las empresas, ¿eh? Es muy común. Vamos a un equipo, fulanito es un desastre, no se comprometió. Bueno, ¿qué hacemos con fulanito? La respuesta siempre es la misma. Hay que echarlo. Bárbaro, echalo. Ah, pero yo no puedo echarlo. Entonces estamos en serio, estás en serio problema. ¿Qué hacemos con fulanito? Primero, fulanito, ¿es de tu equipo o no es de tu equipo? ¿Vos sos el jefe, el gerente? No lo sos. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Para qué? Para ver si esa declaración es válida o no es válida. Porque muchas veces declaramos cosas que no nos corresponde hacerlo. Entonces ya eso, listo, se cayó. Ya no tiene fuerza, no tiene validez, no tiene ningún sentido. Hasta acá, ¿se comprendió lo válido o inválido de una declaración? Que tiene que ver con esa autoridad que tengo.
Muy bien. Les dije que hay diferentes tipos de declaraciones. Una son las declaraciones fundamentales. Estas declaraciones fundamentales, fíjense que dice, son aquellas que no requieren de una concesión social de autoridad, sino que están ligadas a la propia dignidad de la persona. Entonces, por ser persona, yo puedo utilizar estas declaraciones, ¿no? Por ser humano, las puedo utilizar. Todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene el poder de efectuar determinadas declaraciones en el ámbito de la vida personal y en cuanto ejerza tal poder asienta la dignidad propia de esa persona. Entonces, las declaraciones fundamentales se basan en esto, en la dignidad de la persona. Entonces, yo las puedo utilizar. ¿Cuáles son como sujeto libre? La declaración del sí, del no, la declaración de ignorancia o no sé, como quieran decirlo, la declaración de gracias o de gratitud, de perdón y de amor. ¿No? O te quiero, dependiendo del ámbito que lo utilices, ¿no? La expresión del te quiero, te valoro, dependiendo del ámbito. ¿Tá? Capaz que en el ámbito organizacional de amor no lo vamos a usar, pero sí podemos utilizar de te valoro o, ¿no? En lugar de valorar el trabajo del otro, qué buen trabajo que hiciste, de felicitarlo, y eso es sumamente importante. Entonces, estas declaraciones, por ser humano, las puedo utilizar y pasa un montón esto. Principalmente hay un par que para mí son claves. El sí y el no es clave, porque lo que sabemos encontrar cuando no se están trabajadas estas declaraciones, encontramos personas que continuamente dicen que sí a todo o el opuesto. Dicen que no a todo. El decir no es una de las declaraciones más importantes, pues a través de ella el individuo asienta su autonomía, su dignidad y se legitima como persona. Descansa en el hecho del individuo a elegir y se sustenta en el derecho a decir que no y define el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y que nos van a tener los demás. Entonces, podemos, cada vez que decimos que no, y el otro no escucha y pasa por encima ese no, lo vamos a sentir que no nos respetaron. Ahora, cada vez que yo considere que tengo que decir que no y no lo digo, lo que pongo en juego es mi propia dignidad. Y a mí, la verdad, antes de trabajar todos estos temas, me costaba un montón decir que no. Entonces, a nivel laboral, trabajando con otras personas, socios y demás, era, ¿y podés hacer esto? Sí. ¿Y podés quedarte el domingo trabajando? Sí. ¿Y podés trabajar el feriado? Sí. ¿Y podés hacer también este informe? Sí. Entonces, pues me encontraba el feriado, el domingo, las vacaciones, ¿no? Algo que me decían para las vacaciones de este año. Yo les dije, no pienso dar, porque ya se los dije, no pienso dar ningún tipo de curso, porque después me encuentro en mis vacaciones, en la parte que esté del mundo, con la computadora, llevándome la computadora, dando clase a las 3 de la mañana, porque me ha pasado, a las 3 de la mañana por la diferencia horaria, dando clases y habiendo una o dos personas conectadas, ¿no? Para nadie. Entonces, no. Me respeto, mi propia dignidad, son mis vacaciones y no voy a dar clase. Cambien el cronograma y si no, no me den la cátedra, no me den la materia, ningún problema. Antes decía que sí. ¿Se comprende la declaración? Esto es clave, porque cuando no podemos decir que no, mayormente decimos el opuesto. Sí, en este caso. Estas van en pares. Sí, no, se trabaja en pares. ¿Está? Hernán, Sí, dale, Walter. sí, no, me hiciste acordar una como situaciones por ahí, en el sentido de que por ahí, no sé, jefes o líderes directamente no te dicen trabajar el fin de semana, sino que utilizan, no sé, por ejemplo, es viernes y te dice, bueno, tenemos que terminar este trabajo y tenemos que entregarnos el lunes a primera hora. Ahí es como, ¿cómo decís el no ahí? Porque no te estás diciendo directamente, tenés que trabajar, todo, te lo dice indirectamente, pero creo que es como también parte de jugar, ¿no? También con eso, Claro. con vos. Y ahí es como también difícil para ahí discernir y decir.
Ok, digo no por esto de, para preservar mi dignidad, ok, y tal, el miedo de eso, de si digo que no, ¿qué va a pasar? Bueno, Etcétera. ahí vamos, ahí están los temas, Walter. Vos lo acabas de decir, por el miedo, por el qué dirán, qué va a pasar. Acá donde va a entrar en juego un montón de variables que vamos a tener que tener en cuenta. Primero, no es lo mismo que me pidan, no es lo mismo que me pregunten a que me den una orden. Entonces tenemos que diferenciar una orden de una solicitud, de un pedido, ¿no? Son cuestiones totalmente diferentes. Está bien, yo puedo decir que no a la orden también. Eso sí, me voy a tener que tener a las consecuencias, obviamente. Entonces, eso es lo primero que vamos a tener que tener en cuenta. Si me dan una orden, bueno, ahí ya es una cuestión que va más allá, ya directamente de este concepto, porque es una orden. La orden lo que busca es que el otro obedezca. Otra cosa es un pedido. Si me piden, entonces yo puedo decir que sí, puedo decir que no. Esto es lo que yo voy a tener que tener en cuenta, porque a veces, muchas veces, esos pedidos están camuflados y son órdenes. Por eso voy a tener que tener en cuenta la cultura, cómo funciona ese jefe, etcétera. Claro, por eso es muy interesante el ejemplo que traes. Y esto pasa mucho, la verdad que pasa un montón, que camuflan, ¿no? Esa orden con una manera de más de pedido, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener que ver esto en algún momento. Algo de esto voy a tener que conversar con ese jefe o con quien corresponda hablarlo. ¿Está? Entonces, ¿hay una respuesta? ¿Esto es lo que hay que hacer? No, lamentablemente, Walter, no lo hay. Yo voy a tener que analizar todas estas variables y también, de alguna manera, voy a tener que empezar a ver cómo me quiero definir dentro de ese trabajo, qué es lo que se valora. ¿Verdad? Que a mí me pasa en alguna facultad donde me dan determinadas órdenes y bueno, yo he dicho que no, y si ellos consideran que por esto me tienen que correr a algún costado, bueno, yo ya yo sé que eso es una posibilidad. De alguna manera yo tomo ese riesgo si quieren, pero esto yo no lo voy a hacer de esa manera porque no considero, porque creo que no es ético, alguna situación que me ha pasado así. Si ustedes me pidieron una cuestión de un protocolo que se tomaba así, una situación particular de determinado examen y demás, yo armo todo eso en base a lo que ustedes me piden y después porque algún estudiante eso no le funcionó o porque no es que no le funcionó, quería cambiarlo porque no sé qué problema tuvo. No, no lo voy a cambiar. Ustedes me pidieron que arme determinado examen. Si no les gusta, bárbaro. Tómenlo ustedes. No sé qué puede eso llevar a una represalia, bárbaro. ¿Está bien? O una determinada sanción o como quieran llamarlo. ¿No? Por eso digo, es fino, hay que evaluar todo esto. Cuando si es un pedido, se supone que en un pedido yo puedo decir sí o no. Es decisión mía. ¿Tá? Ahí puede ser la respuesta de teniendo en cuenta todo esto, bárbaro. Pero es el viernes a última hora. ¿Cómo hago para tenerlo el lunes a primera hora? Renegocio. El lunes a primera hora no voy a llegar. Habrá otra posibilidad, habrá otro tiempo. Puedo renegociar esa situación. Por eso digo, va a depender mucho mis características personales, va a depender mucho el trabajo, la cultura, esa persona, ¿no? Y también, bueno, cuánto yo me puedo plantar en esa situación. Pues una respuesta exacta, así correcta, no va a haber, Walter. Hernán, ¿puedo preguntar algo? Sí, Pame, Del material de lectura dice que es importante que el líder 4.0, perdón, no entendí. para uno de los materiales de lectura que teníamos, dice que es importante que el líder 4.0 para lograr Ah, asertividad sepa cuándo usar no. claro, exacto, exacto. Es uno de los patrones de la asertividad, la capacidad de Claro. decir que no. Para poder desarrollar, eso es un patrón, ¿no? Para poder desarrollar la comunicación asertiva, uno de los patrones es esto, el sí y el no, poder decir que no.
¿tá? Ahora bien, acaba de depender, por ejemplo, de esa situación, ¿no? Yo como jefe le voy a decir que entonces directamente necesito que trabajes el fin de semana para esta propuesta y que me la presentes el lunes a primera hora. Bueno, puede ser que sea, puede ser que no. Está bien, yo tendré que evaluar eso. Bueno, tendré esa consideración si yo lo hago trabajar. Ese es Hernán, ¿eh? No quiere decir que todos sean así. Tendré esa consideración si lo hice trabajar el fin de semana, en la semana, qué tipo de trabajo, cuánto trabajo le voy a dar, cómo voy a resarcir de alguna manera que trabajó el fin de semana cuando no trabaja, si es que no trabaja el fin de semana, no sé, si trabaja el sábado, entonces todo cambiaría, capaz que Walter. No, capaz que hay empresas, hay muchas empresas que trabajan sábado mediodía. O que yo le diga ese trabajo, no sé, que haga extra, no sé, se va a pagar con horas extra. Por eso digo, acá hay un montón de variables, mucho trabajo que no tiene que ver con una hora definida, sino digamos, las horas se van manejando desde otro lugar o se estructuran de otra manera. Por eso digo, acá hay que tener un montón de variables que van a entrar en juego. El otro punto. El extremo opuesto, que es el sí. Cuando digo sí, o su equivalente a acepto, lo que se pone en valor es nuestro respeto, nuestra palabra. ¿Qué quiere decir esto? A veces, cuando digo mucho que sí, que sí, que sí, llega un momento que probablemente explote y ya no esté cansado. Entonces, ¿por qué dice que pone en juego nuestra palabra, el valor de esa palabra? Porque si hay algo que es muy nocivo es cuando yo me comprometo a hacer algo y después no lo hago. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque lo que deteriora es la confianza. Y romper la confianza es muy complejo reconstruirla. No imposible, pero es muy difícil cuando desconfías de alguien volver a confiar. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Muchas veces nos cuesta decir que no y decimos que sí. Bueno, principalmente tienen que ver con diferentes efectos secundarios de ese sí, ¿no? Que buscar la aprobación, que me quieran o que piensen bien, o tiene que ver a veces con mandatos ya muy familiares, que están muy enquistados en la persona de cada uno, que estoy disponible, ¿no? Entonces, acá está el problema. Si eso sí tienen que ver con esto, y la verdad es que, como vimos anteriormente, lo que pongo en juego es esa propia dignidad mía. Y acá donde tendríamos que revisar cómo puedo empezar a decir que no sin pasarme al otro lado, ¿no? Al otro extremo. Ahora digo a todo que no y ya está. Vamos hasta acá. Vuelvo un poquito para atrás. Declaración de ignorancia, es decir que no. ¿Tá? Se los digo brevemente. ¿Qué quiere decir esto? Cuesta mucho a veces, no a todos, esto fue cambiando, es una cuestión bastante generacional, pasaba mucho con las generaciones de atrás, decir que no o que no sé, perdón, decir que no, no, que no sé, quise decir, a veces era como mal visto. Se te paga por saber, no por no saber. La verdad es que yo no puedo saber todo, ¿no? Me pasa en la facultad o en la universidad, yo no puedo saber todo sobre todos los temas. Hay temas que no sé, entonces poder declarar ese no sé es también correcto y está bueno. Eso sí, yo declaro que no sé, pero muchas veces me comprometo a buscar esa información cuando me preguntan algo, no sé, en un ejemplo, ¿no? Los chicos en la facultad. También los comprometo a ellos que busquen información y sean activos y no estén pasivos, ¿no? Recibiendo ahí toda la información. Entonces, es como el primer peldaño para el aprendizaje, para el desarrollo. ¿Tá? El gracias, la verdad que pasa mucho y escuchamos mucho cuando vamos a hacer diagnósticos en las empresas que te dicen, acá para retarte, son los primeros para decirte que hiciste algo bien, nunca, no existe eso. Entonces es importante. Y como alguna vez me han dicho algún dueño, y que encima le tengo que decir gracias, yo no le pago para eso. Bueno, sí, sí, gracias es una cuestión de respeto.
¿no? Qué buen trabajo que hiciste es una cuestión de respeto. Tampoco es decir gracias por todo, ni decir qué buen trabajo que hiciste por cualquier cosa. No, por trabajos importantes, por trabajos que son fundamentales o son claves en la empresa o en ese equipo. No, es eso, es valorar esas cuestiones, ¿no? Y cuando hay que marcar algo que se hizo mal, también va a estar, ¿no? Nadie dice que no, pero es encontrar ese equilibrio, ¿no? Y el perdón, bueno, es otra declaración que a veces no es que no funciona a nivel organizacional, pero más que nada se sabe dar cuando hay conflictos muy graves y terminan, ¿no? Como enojadas ambas partes, bueno, buscar ese perdón. No vamos a entrar tanto ahí. Hay tres formas del perdón, que es te perdono cuando de alguna manera yo me sentí lastimado, ¿no? Algo que me hicieron hacia mí. Eh, Te pido perdón cuando yo hice ese daño hacia un otro. Y el más complejo es cuando yo me tengo que pedir perdón a mí mismo por algo que me equivoqué. ¿Por qué? Porque ahí se juegan las dos posturas anteriores. De alguna manera soy el que sufrió y el que hizo el acto malo. Entonces es el más complejo de todo. Mayormente es el que más cuesta perdonarse a uno mismo por algún error, por alguna equivocación, algo que se equivocó o hizo mal. Y ahora sí, vamos a la más jugosa de todas, que son los juicios, un tipo de declaración que es lo que más encontramos. Los juicios son un tipo particular de declaraciones que hacemos acerca de otra persona, de nosotros mismos, puede ser, de una situación, y que mayormente está clasificada en algún tipo de criterio. Acá tenemos algunos criterios, por ejemplo, bien o mal, correcto o incorrecto, lindo o feo, es justo o no es justo, es verdadero o no es verdadero, o algo muy organizacional que es la performance. ¿Está bien? Entonces, dijimos que la declaración podía ser válida o inválida según la autoridad que tiene el otro. El juicio o la opinión, además de evaluar eso, luego voy a evaluar si ese juicio es infundado o es fundado. ¿Cómo es esto? Yo voy a decir que Leandro es un desastre porque llega siempre tarde a todas las reuniones, porque falta continuamente, bla, 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 bla. Bárbaro. Yo lo tengo a cargo, Leandro es un colaborador de mi equipo, es lo primero. ¿Es válido o no es válido esa declaración? Sí es válida porque yo lo tengo en mi equipo, a Leandro. Perfecto. Ahora, vamos a evaluar si es fundado o infundado. ¿Cómo voy a hacer eso? En base a hechos concretos. ¿Cuántas veces faltó en los últimos meses o en lo que va del año? Y no, la verdad que viene faltando caso real. Dos veces, mínimamente dos veces por mes. Vale, ahí ya estamos complicados. Llega tarde a las reuniones y mayormente sabe llegar y me marca y me muestra. Y en esta reunión llegó tarde 10 minutos, en esta otra reunión llegó tarde 20 minutos, en esta reunión no vino, en esta llegó en horario, perfecto. Entregó los trabajos en tiempo y forma. Y en esto hubo un error muy complicado con un cliente, que hubo que devolver el dinero, etcétera, hubo que resarcirlo, algo que me dijeron, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí, es complicado, ¿no? Es un colaborador de que tiene razón que o no está comprometido o no sé qué le está pasando. Entonces podemos decir que ese juicio en este caso está fundado. ¿Se comprende cómo uno evalúa eso? Esto es algo que hice con un dueño de empresa. Después, el trabajo fue trabajar con esa persona, que era un jefe, trabajar con esa persona para hacer cambios. La persona faltaba, él me dijo, yo le regalo de mi sueldo, de mi dinero, le regalo a esta persona mínimamente por año, además de las vacaciones, 1 mes y medio a 2 meses gratis. Se los pago y él no trabaja.
No, y me lo mostró, no había mucho para decir, estaba fundado, la verdad. Entonces, de ahí empezamos a trabajar esto, porque estaba fundado. Él me dijo, esta es la última oportunidad que tiene, si no, lo despido. Bárbaro, el juicio estaba fundado en este caso. Ahora me decís, y no, mirá, en estos 6 meses o estos 7 meses faltó una vez y, no sé, estaba enfermo, trajo el certificado, bla, bla, bla. Un día llegó 5 minutos tarde, en marzo llegó un día, otros 5 minutos tarde. La verdad es que no es, por esto hasta acá no es un desastre, no está fundado por ahora eh, el juicio. ¿Se entiende cómo yo voy evaluando? ¿Se comprende hasta acá? Esto es lo clave, porque muchas veces esos juicios que emitimos hablan mucho más de mis criterios que de la otra persona. No les puedo asegurar que es raro que llegue tarde. Y para mí, que una persona llegue tarde, como me pasa con los chicos, lleguen 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, me parece que a veces no están comprometidos. Y se los digo. Pero habla más de lo que es para mí la puntualidad de lo que es para ellos. ¿Se comprende? Entonces, esto es lo que yo tengo que evaluar. Después veremos si está comprometido o no. Yo quiero que entiendan el ejemplo. Lo que yo necesito es, por un lado, ¿es válido o no es válido? En el caso del estudiante, sí, porque me tienen a mí como profesor. Entonces, yo como profesor puedo hacer ese juicio. Es válido. Por lo menos en lo que corresponde a mi materia. ¿Está fundado o no? Bueno, eso es lo que podemos decir. Por ejemplo, con un chico el otro día le decía, puede ser que llegue todas las clases 20 minutos tarde mínimo, al parcial no me podés llegar, no podés llegar tarde. Y, y mira que si alguien llega al parcial y entrega en blanco el parcial, vos no entras al parcial. Sabés que es una regla, una ley de todas las universidades. Cuando un estudiante termina y se retira, nadie puede ingresar al parcial. Entonces, para mí, sí, era impuntual. Después podemos ahí revisar. En este caso, 20 minutos, no, y a veces más también llegaba. Para la universidad misma era impuntual porque ya en ese horario ya tiene media falta, ya directamente. Entonces digo, esto es importante que revisemos, ¿está? Me quiero detener antes de pasar a la última slide. El juicio tiene una temporalidad y esto es clave. ¿Por qué? Porque el juicio yo lo emito hoy, en el presente. Es impuntual, yo lo estoy emitiendo ahora, presente. ¿En base a qué? A lo que pasó en el pasado. ¿Se entiende esa temporalidad? Y lo más importante de todo es el futuro. ¿Por qué? Porque cuando yo emito hoy es un impuntual, yo les puedo asegurar que acá, y esto es lo generativo, se insertó, Jimena es impuntual, es un desastre. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todos mis actos frente a Jimena probablemente hagan que Jimena cada vez sea más desastre. ¿Por qué? Porque no le voy a prestar atención, no voy a estar atenta, va a ser la última que se entera de las cosas, ya ni me interesa a ella, entonces cada vez va a ser más desastre. La voy a terminar potenciando, nunca va a cambiar. Lo primero que tengo que hacer es empezar a trabajar en mí, esa percepción que tengo en Jimena, por más que esté fundado, que es lo que le pasó a este dueño, por más que esté fundado, no mirarlo que es el mejor y que no falta nunca, no, porque este dueño, esto no se lo, no, no, y era correcto, faltaba un montón. Sí, empezar a ver qué tenía bueno, empezar a verlo desde otro lugar, qué tenía bueno, y yo trabajé para poder revisar en él por qué faltaba tanto. No podía enfermarse, no, un montón de veces por mes, pues se enfermaba continuamente. ¿Tá? Entonces, entre un trabajo que yo hice paralelo y que el dueño empezó a ver las potencialidades que tenía esa persona desde otro lugar y lo que le daba a la empresa, hizo que este jefe empiece a posicionar de otro lugar. Y les puedo asegurar que después de un buen trabajo, de mucho tiempo de trabajo, porque fue un montón de tiempo de trabajo, hoy
El otro día me decía, la verdad es que es impresionante el cambio que hizo. Hay cosas para ajustar, sí hay cosas para ajustar, pero es impresionante el cambio que hizo, no falta más. Y una de las grandes problemáticas que había es que faltaban un montón. ¿Por qué? Porque si mi jefe falta, ejemplo, ¿qué hacen los demás? Faltan. Y esto era clave. Faltaba gente y aparte era el corazón de la fábrica, ahí donde se producía todo. Entonces todos faltaban, nadie le importaba. Cuando él dejó de faltar, las cosas empezaron a acomodarse, a cambiar. Para cerrar, ahora vamos a dudas. Nos vamos con esta frase de Echeverría. Él fue el que desarrolló el libro La ontología del lenguaje, es un poco la Biblia del coaching ontológico que él escribió Rafael Echeverría. Dice, escuchar al otro significa, en último término, abrirme a la posibilidad de que su palabra me transforme, me cambie, no cambie mi mirada. Y esto me parece genial. En el coaching se dice, cuando hay un problema, cuando hay algo que tengamos que resolver, eso significa que por lo menos nos falta una comunicación. Muchas veces nos faltan muchas comunicaciones, pero por lo menos una. ¿Qué quiere decir esto? Que se resuelven las cosas comunicándonos, hablándolo, no hay otra manera. A veces esa comunicación lleva a romper el lazo, como puede ser, bueno, desvincular a alguien, sí, puede llegar a pasar, no digo que no, no siempre, pero a veces sí. Porque en este ejemplo que yo les di, y el dueño se lo dijo a él, que fue uno de los pedidos que yo hice, necesito que él sepa que este proceso que vamos a comenzar es su última oportunidad. Eso yo no se lo voy a decir, él ya lo tiene que saber. Y el dueño se lo dijo, o cambias esto o estás despedido. Y yo no te quiero para otra posición, no sos jefe o no sos nada. Ya queda en vos. Y todo el proceso que venimos desde finales del año pasado, lo paga la empresa. Y de ahí se produjo un cambio, pero radical en esta persona. Bien, miren que dejo de compartir, así los puedo ver ahora todos juntos. Acá está. Muy bien. ¿Cómo estamos hasta acá? Preguntas, comentarios, dudas. ¿No? Nada. Esta frase, la última frase, relacionándola con el ejemplo, me suena a esto que se podría haber evitado con un feedback, ¿no? Desde el dueño o el líder con este empleado, pero hizo falta la intervención de un tercero que que tenga esa mirada, pero justamente era por bueno, esta cuestión de que era fundado igualmente, pero me Ujú. imagino que en los casos que son infundados es todavía más importante aún la mirada de alguien que intervenga, porque si no, no hay forma ahí como de trabajarlo. Totalmente, totalmente. Sí, en realidad había un entramado, yo, no, yo usé un dispositivo medio híbrido, un poco de coaching, pero me enfoqué más en una cuestión más de psicología organizacional, trabajé con él porque fui al pasado, la verdad es que fue otro tipo de dispositivo porque se estaban jugando otras cosas, porque el dueño habló muchas veces con él, no es que no había hablado, por eso estaba bastante cansado, no llegó a un límite en esta situación. Y bueno, había una cuestión de cómo lo miraba esta persona al dueño, como una figura paterna, había una relación de muchísimos años, ya se conocían de antes, él desarrolló toda su vida laboral en esa fábrica. Nada, había un entramado bien complejo, que no sé si Sí, viene era al para el diván ya. caso. Sí, 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 sí. Tenía que ver con su pasado, Sí, en realidad son comportamientos aprendidos muy cortito, no me quiero sacar tiempo, no me quiero ir por las ramas, le soy honesto, ¿no? Y que puede ser que a alguno no, o no le interese. Cuando nosotros empezamos a trabajar, yo ya lo conocía a él, porque yo ya había hecho varias intervenciones en la fábrica. Cuando empezamos a trabajar, en ese primer mes, 2 meses por ahí, uno de esos encuentros que tuvimos, él me cuenta algo que fue muy significativo y marcó un antes y un después en el dispositivo. Él me dice, cuando yo era chico, iba en quinto o sexto grado, no recuerdo bien,
se cambian de escuela, él vivía en zona oeste, no sé si conocen, en José Cepaz, y vivían no sé en qué barrio de Cepaz y se mudan a otro barrio de José Cepaz, ¿no? Me cambia de escuela. Ok, tiene varios hermanos y me cambian de escuela. Perfecto. Eso fue a fin de año, entonces comienza en marzo en otra escuela. Y fui a esa escuela nueva, una persona bastante introvertida que les costaba relacionarse. Me dice, no hablaba, me hacían lo que hoy se llamaría bullying, en ese momento no existía mucho esto, entonces nada, es como que no le daban bolilla, no le hablaban los compañeros, etcétera, etcétera, entonces no se sentía bien. Y se dio cuenta de que, uy, me duele tal cosa, me enfermé de tal otra, y la madre hacía que no vaya a la escuela. Bueno, no, quédate, quédate. Y así fue, ya fue cuando arrancó la escuela, ¿no? Ese fue en el primer mes de escuela. Y llegó un día, casi en ese primer mes, mes y medio, que la madre le dijo que como no se sentía bien y demás, le dijo, no vas más. Y dejó la escuela. Y todo ese año se resolvió no yendo a la escuela. Esa fue la manera que encontró, nada, esa madre, yo estoy juzgando, perdón, a esa madre, ojo con eso, ella encontró esa forma de resolverlo. Al año siguiente se anotó y fue todo bien. Y pasó. Esto, regresión, es lo que hacía. Ahora, él se sentía muy ansioso y aparte aparecía todos los domingos, le aparecía siempre algo hipocondríaco. Siempre a nivel salud, se descomponía, dolor de cabeza, pero al punto que tenía vómitos, no es que exageraba, ¿eh? Y aparte que no miente, si hay algo que él tiene, no miente, una cuestión muy evangelista, muy religiosa, marcado, pero muchísimo. Entonces, en eso les aseguro que no miente. Entonces vomitaba, que esto, que lo otro, listo, faltaba médico y demás, descompostura, bla, bla, bla. Le salían sarpullidos, etcétera. ¿Cuál era el tema? Es que él aprendió de que resuelvo no yendo a trabajar. Esa conducta, lamentablemente, que sin querer, inconscientemente generó la madre, a él le quedó, entonces él se tenía que enfrentar con su papá y dar explicaciones, entonces me enfermo. No voy, no lo enfrento. ¿Se comprende lo complejo que es? Eso es lo que de alguna manera pudimos interpretar y armar, pudimos ponerle palabra y de ahí empezó a haber un quiebre. Fíjense, psicológicamente el síntoma se resistió a tal punto que él tuvo dos desmayos bastante importantes, severos, casi la ACV. Uno estando trabajando, otro estando en otra actividad que le pasaba casi lo mismo, que es en la iglesia. Él lideraba equipo y tenía que hablar frente al público y casi se quedó duro. Mató, se acercaron, ¿qué le pasó? Y se cayó, se desvaneció. De ahí empezamos a trabajar desde otro lugar porque, bueno, el síntoma se resistió un montón y, bueno, y de ahí se empezó él a producir los cambios. Se entiende que había toda una cuestión muy entramada de raíz, muy compleja. ¿Tá? Por suerte se pudo resolver y hoy es otra persona, enfrente y resuelve desde otro lugar, con otros mecanismos y demás. Y la verdad es que viene muy bien. Le cuesta un montón, le cuesta otras cosas, sí, le cuesta esto, decir que no, ponerse en lugar de jefe, muchas veces, marcar límite. Nada, que son cuestiones que fuimos trabajando y seguimos trabajando, ¿no? Que es entender para qué se le paga, cuál es su rol. Pero bueno, nada. Por eso digo, usamos coaching, sí, pero también usamos otro dispositivo porque se iba ya se iba de lo que es el coaching, porque el coaching no interpreta, no se hubiese metido ahí. Yo lo hago porque sí soy psicólogo, no por otra cosa. Bien, perdón si los aburrí. Hernán, Sí, ¿te puedo hacer una Nancy, consulta sobre esto? Porque la verdad que me sí, parece re interesante e importante que el dueño de una empresa quiera hacer todo este trabajo con un colaborador. Eh, sí. ¿Esto vos pensás que tal vez se hizo porque ellos eran conocidos, porque tenían una relación de años más allá de lo laboral? Porque no creo que sea como algo común.
No, primero es una característica que tiene él como dueño de empresa, ¿no? Es una característica que sí, honestamente no se encuentra, ¿no? No cualquier dueño invierte ese tiempo y ese dinero, teniendo en cuenta que es una pyme, tampoco es una mega empresa ni nada por el estilo, tiene 30 personas, funciona y anda bien en el mercado. Hoy, bueno, como a todas las empresas le está costando. Pero bueno, también tiene que ver con su mirada que tiene ese dueño, donde yo he trabajado también con ese dueño, porque hubo cosas que él tuvo que cambiar, así que yo tuve con él reuniones y trabajos también bastante profundos de su mirada, ¿no? De cómo cambiar determinadas formas que él tenía. Eh, pero puede ser que haya algo de relación, pero también lo ha hecho con otras personas, ¿eh? No, no, por eso digo, es algo particular de él. Sí, lo que a él le generaba es que sentía que es como que el otro, yo te di la mano y vos me estás tomando todo el brazo, ¿no? Eso es lo que él sentía, ¿no? Yo te estoy dando un montón de oportunidades, pero vos no me respondés, ¿no? Y él se puso en algún momento, que fue lo que trabajé con ese dueño, no sos más, ¿no? Sos el papá, no es tu hijo. Sí, sí, eso te iba a Él decir es tu que, empleado. No, claro. no que cambie la relación en el sentido que ahora lo trate seco, no lo salude, no va por ese lugar, sino es que él no puede venir a contarte problemas que tiene con su mujer y que vos le des un consejo, por más que tengas consejo, correte de cierto lugar, por lo menos en este momento, después veremos. Pero necesitamos que vos tengas una distancia porque si no se empiezan a mezclar las cosas y él te está viendo de otro lugar. Yo necesito que eso cambie en esa relación, pues no va a ser muy difícil. Que es un poco lo que trabajé con él, porque aparte su hijo y su hija trabajan en la fábrica, bueno, ahora ya no, la hija no, el hijo sí, va a ser con un poco seguramente el sucesor, más estudió para eso. Entonces digo, para eso déjalo por otro lado en todo caso. No, pero él Bueno, tiene un poco esas características, ¿no? Nada, yo les dije, cuando vimos cultura, recuerden esto, nuestro país, la mayoría de nuestras empresas son pymes y saben tener estructuras familiares, y esto es muy común que suceda, porque para ese dueño de esa fábrica, si bien no la fundó su padre, es su hijo, y la mira como un hijo más a la fábrica. ¿Se entiende? Es un vínculo muy particular eso, ¿no? No, no toques. Piensen ustedes, ¿no? No sé si tienen hijo o hija. Yo no dejo mi hijo o mi hija con cualquier persona. Quiero que cualquiera, no sé, le hable, lo toque o se acerque. No, esto es lo mismo. Entonces se generan como vínculos bien particulares que a veces hay que trabajarlo porque eso hace que no pueda tomar decisiones o tome decisiones que no van desde lo que le conviene a la compañía, que no son, tal parece más emocionales que otra cosa. cual. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más o de lo que vimos y demás? Hernán, no Sí, con lo Walter. que vimos, perdón, es con lo del Ay, trabajo. dime. Quedé Ah, sí. rezagado, quedé como atrasado con lo del trabajo, asumí mal las fechas y estuve buscando Ah, grupo esta semana y nada, dije, yo pensé que se iniciaba el 17, no que se entregaba el ah. 17. La segunda fecha, que es el 26, que es el recuperatorio, ¿es una segunda entrega o es No, no, hoy? no. Es la misma entrega si no pudieron entregarlo para que le entreguen en esa segunda entrega. Pero, ¿tenés equipo, grupo? No, estuve escribiendo, pero me ¿Con quién respondieron estás? No con sé con quién Bárbara. estás. Me Con respondieron y Bárbara. lo leí hoy. ¿Hay gente que esté acá con Bárbara? ¿Hay participantes? ¿No? ¿Nadie? Para hacerlo más fácil, lo digo yo. No sé si armaron de un grupo de WhatsApp, que a veces arman los que están con Hernán, el grupo de WhatsApp los que están con Bárbara, entonces hacen más fácil. No sé, yo para que, si nadie, alguien te contestó para poder agregarte a Sí, algún sí grupo. me contestaron, pero yo Ah, como dije, bueno, hay tiempo, dije, no, en realidad no pensé que era hoy, o sea, el 17 la entrega. Pero si el no, bueno, 26 es una segunda fecha, busco a sí. ver si hay algún rezagado más. Como busca ya, la idea es que lo hagan en grupo, no queremos, la idea es que trabajen con otros y no solos. En todo caso, fíjate, si no se puede, bueno. De última hacelo solo y después vemos que te unas a algún grupo para la segunda entrega. Yo digo, por vos, quédate tranquilo.
Si llegás para la segunda entrega, bien. Si no llegás, mandame un mensaje por plataforma y yo te habilito para que lo entregue. No quiere decir que vayan a desaprobar, no solo para Walter, para cualquiera, para todos en general. Si pasa algo de esto, nos avisan y no hay problema. Vemos el tema de la fecha, no es que si no lo entregaron para tal fecha, chau, ya está, se terminó. No, tranquilos. Eso lo ajustamos. La idea es que eh, digamos, mantener esa fecha, pero si pasa algo como puede pasar, no hay ningún problema. ¿Ah? Listo. Gracias, Perfecto. Hernán. No, de nada. Bueno, no hay más dudas. Nada. Desearles un hermoso fin de semana. Bueno, para los que son futboleros, esperemos festejar. Eh, y la facultad me decía ni que haya feriado. Yo que le dije feriado, eso no corresponde a nosotros, y no le corresponderá en todo caso si hay algún decreto, cosa que no me parece. Pero bueno, ojalá estemos festejando. Bueno, Ojalá. que tengan un lindo fin Buenas de. noches, Nos gracias, igualmente. vemos. Buen fin de buenas Adiós. Chao, noches. chao. Buenas Gracias, buenas noches. noches. Chao, chao.